Entonces, lo más importante que ustedes deben tener en cuenta cuando hablen de ADN son tres conceptos claves, ¿listo? Primero es el concepto de información, el concepto de para qué se utiliza esa información y que esa información necesita ser transmitida de una célula a otra. Entonces, esos tres conceptos se relacionan directamente con el ADN. Entonces, la información implica unos datos, unas secuencias, unos patrones que me permiten comprender una situación que existe, ¿sí? Y en este caso, esa información la puedo utilizar para sintetizar algo. ¿Listo? Son datos, son secuencias que me permiten sintetizar algo. ¿Para qué sintetizo eso? Para el desarrollo y funcionamiento de la célula. ¿Listo? Y además quiero que eso se transmita, esa información se transmita a otras generaciones que implican pues otras células que se dividen. ¿Listo? Perfecto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en últimas, ¿el ADN qué es? Una molécula al interior de la célula que contiene la información genética responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. Estas moléculas son el medio de transmisión de la información genética de una generación a la siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué información tenemos? La información, una de las formas de información más importantes que tenemos dentro de la célula es el ADN. Pero ¿cómo? ¿Cómo está compuesto el ADN? Está compuesto es el ácido desoxirribonucleico y también tenemos el ácido ribonucleico. Entonces, es un nucleótido, estamos hablando de nucleótidos, ¿listo? De cómo funciona, de qué están compuestos. Pues de un grupo fosfato, aquí como pueden ver, un momentico, pongo aquí, de un grupo fosfato, que es este fósforo unido a estos oxígenos, de un azúcar, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa. La diferencia entre una ribosa y una desoxirribosa es que en la desoxirribosa no va a tener un grupo OH en el carbono 2', ¿sí? Que es este carbono, porque este es carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y luego carbono 5 acá, ¿listo? Entonces, esa es la diferencia, ¿listo? Aquí no se ve, pero no le pongan cuidado más que todo a esto, pero cuando no hay un OH acá, es ribosa, es desoxirribosa, ¿listo? En el carbono 2. Y voy a tener una base nitrogenada, ¿listo? Entonces, esto me va a implicar si, cuál es la información específica. Y lo que va a modificarse para hablar de secuencias de ADN va a ser principalmente la base nitrogenada. ¿Listo? Entonces recordar, ARN es cuando la ribosa no tiene un grupo H en el carbono 2 y ADN, perdón, ribosa es, ARN es cuando tiene el OH, cuando lo tiene en el carbono 2 y ADN es cuando no tiene el OH en el carbono 2. ¿Listo? Aquí también va a tener el OH, pero lo importante es tener en cuenta si lo tiene o no lo tiene y eso es lo que diferencia. Por eso se llama desoxi, ¿no? Ácido desoxirribonucleico. Es por esa razón que es así. ¿Listo? Ahora, entonces aquí vamos a ver las bases nitrogenadas, que como les decía es lo que cambia. Entonces aquí tenemos la adenina y la guanina, que son lo que se conocen como purinas. ¿Listo? Entonces estas bases nitrogenadas, pues por su propio nombre vamos a ver bastantes grupos aminos, ¿sí? Y es bastante importante porque dependiendo de las secuencias de ADN yo voy a tener distintas proteínas que se me van a generar. ¿Listo? Aquí lo importante que deben tener en cuenta es que las purinas tienen dos anillos de carbonos y nitrógenos. ¿Listo? Y las pirimidinas tienen apenas un anillo, como se pueden dar cuenta, ¿sí? Miren, un anillo de carbonos y nitrógenos, un anillo, ¿listo? En las pirimidinas yo voy a tener citosina, timina y uracilo. El uracilo es la timina en el ARN, ¿listo? Entonces yo en el ARN, en vez de timina, voy a tener uracilo, así de sencillo. Y
ahorita vamos a ver que hay complementariedad entre estas bases nitrogenadas, es decir, que una se va a unir específicamente con otra. ¿Listo? Entonces, esto es principalmente las bases nitrogenadas. Entonces, miren, esta es la organización básica que ustedes van a tener de el ADN. Entonces, aquí lo que yo les quiero explicar y lo más importante que ustedes deben saber es qué significa que sea 5' o que sea 3'. ¿Listo? Entonces, será 5' la finalización de esa hebra o de esa cadena de ADN. Miren, aquí lo pueden ver. Un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada acá. Acá no la muestran con su estructura original, pero aquí está la base nitrogenada que sería adenina. ¿Listo? Entonces, aquí miren que están unidos por este fosfato, está uniendo este grupo, este nucleótido, ¿sí? Y este otro. Esto se llama un enlace fosfodiéster. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se llama fosfodiéster? Porque es un enlace que se da por un grupo fosfato y que forma dos enlaces éster. Entonces, diéster. Entonces, aquí está un enlace éster que está conectando con el carbono 3, ¿sí? Y aquí que está conectando con el carbono 5. ¿Listo? Ahora, yo voy a tener un enlace 5', perdón, voy a tener una finalización o un terminal 5' cuando el grupo que me quede al final sea un grupo fosfato. Cuando yo veo un grupo fosfato al final, va a ser 5'. ¿Por qué razón? Porque el grupo fosfato va a estar unido al carbono 5'. Entonces, cuando yo veo que el grupo fosfato que queda está conectado con el carbono 5', en ese caso es una terminal 5'. ¿Listo? Ahora, cuando yo en el otro lado veo que queda simplemente queda queda un carbohidrato, es decir, queda la ribosa, la desoxirribosa, en este caso una desoxirribosa, porque miren que no tiene el OH en el carbono 2, yo voy a tener un terminal 3'. ¿Por qué razón? Porque va a quedar expuesto el OH del carbono 3'. Así de sencillo. ¿Listo? Así. No se lo repito. Entonces, aquí en el ARN pues va a pasar exactamente lo mismo, solo que con su respectiva carbohidrato distinto. ¿Listo? Entonces, aquí van a ver, termina el fosfato 5'. Termina en el carbono 3, en el OH del carbono 3, 3'. ¿Listo? Perfecto. Eso es lo primero que tienen que tomar en cuenta. Entonces, aquí ustedes van a poder ver las interacciones que se dan entre las bases nitrogenadas. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? Entonces, como ya les dije, las pirimidinas y las purinas. ¿Listo? Entonces, las purinas son la adenina y la guanina. Y las pirimidinas son la timina, la citosina y el uracilo. ¿Listo? Ahora, la adenina va a ser afín y se va a unir con la timina. ¿Listo? Entonces, AT se va a unir la adenina con la timina. Y la guanina se va a unir normalmente con la citosina. ¿Listo? GC. Guanina con citosina. Y en el ARN, entonces, la adenina se va a unir con el uracilo, porque recuerden que en vez de timina vamos a tener uracilo en el ARN. Perfecto. Cuando yo tengo una unión entre adenina y timina, como pueden ver acá, se van a formar puentes de hidrógeno. Se van a formar dos puentes de hidrógeno. Es decir, las uniones entre adenina y timina van a ser más pequeñas, van a ser más débiles. Y cuando se unen la guanina con la citosina, van a haber tres puentes de hidrógeno. Y esto implica que la unión entre guanina y citosina es mucho más estable, más fuerte. ¿Listo? Entonces eso va a ser importante para temas, por ejemplo, de transcripción. Si yo voy a necesitar que en cierta región del ADN se separen, quiero abrir el ADN, por ejemplo, para hacer replicación, entonces lo que debo hacer es unirme a regiones del ADN que tienen unos puentes de hidrógeno, una menor cantidad de puentes de hidrógeno, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo me iría a lo que llaman las cajas TATA.
Y se llaman cajas TATA porque son cajas de puras uniones de adenina, timina, y su importancia es porque la adenina y la timina tienen apenas 2 puentes de hidrógeno, ¿listo? Entonces esto es lo más importante. Y aquí ustedes van a ver una característica también crucial y es la característica de la complementariedad de las hebras, ¿listo? Entonces yo voy a tener aquí una hebra de 5' a 3', entonces ya sabemos 5' porque va a terminar el grupo fosfato y 3' porque va a terminar el grupo OH del carbono 3, y la otra hebra que está conectada a esta va a ser complementaria. ¿En qué sentido? Ya no va a ser 5' a 3', sino va a estar al revés, ¿listo? Entonces va a estar 3', 5', ¿listo? Ahora, aquí nosotros podemos ver de forma sencilla la estructura básica del ADN. ¿Listo? Así como quiero. Entonces, lo más importante que ustedes deben tomar en cuenta es que es helicoidal. ¿Listo? Es helicoidal. Y yo voy a tener en forma de hélice. ¿Listo? Y yo voy a tener las bases nitrogenadas hacia adentro. ¿Listo? Las bases nitrogenadas van a estar hacia adentro del ADN. ¿Listo? Y aquí expuestos, digamos, los grupos fosfato que van a ser los más hidrofílicos. Entonces, los grupos fosfato van a estar más en contacto con el agua, pero van a estar afuera, y las bases nitrogenadas van a estar hacia adentro. Esas interacciones de puentes de hidrógeno. Perfecto. Eso es lo que más tienen que tomar en cuenta. Aquí pueden ver la estructura de esta forma, distintos tipos de estructura. Lo que me importa más es la forma de hélice y cómo están distribuidas las bases nitrogenadas hacia adentro y los grupos fosfato hacia afuera. ¿Listo? Ahora, quiero que tengan presente cómo se transmite la información. ¿Listo? Entonces, los procesos de información dentro de la célula, digamos, principalmente y relacionados en torno, que sean en torno al ADN, son tres: la replicación, la transcripción y la traducción. ¿Perfecto? Entonces, la replicación es cuando yo duplico el ADN para la división celular. Así de sencillo. La transcripción es la síntesis de ARN mensajero a partir del ADN. Es cuando yo leo el ADN y sintetizo una cadena de ARN para que luego se pueda leer por un ribosoma. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver rápidamente a qué se refiere. Y vamos a tener la traducción, que es cuando el ribosoma lee ese ARN mensajero y con base en la información que se encuentra en ese ARN mensajero, va a sintetizar una cadena polipeptídica que luego de ser modificada posttraduccionalmente, es decir, va a ser, se le van a meter azúcares, va a ser plegada por una chaperona, se le va a dar la forma adecuada para que cumpla su función proteica, para que se vuelva una proteína y cumpla su función. ¿Listo? Esto es lo más importante que deben tomar en cuenta. Entonces, esa es la lógica de la información dentro de la célula. Ahora, aquí podemos ver de forma gráfica un poco cómo funciona. Entonces, yo voy a tener primero el ADN, ¿listo? Y voy a tener una región del ADN que va a tener una información específica para sintetizar una proteína o varias proteínas, pero eso lo vamos a ver después, ¿listo? Lo importante es que ustedes sepan que aquí va a pasar una proteína, por ejemplo, una ARN polimerasa, y esa proteína ARN polimerasa va a leer esta secuencia de ARN. Al leerlo, va a producir una molécula que es complementaria a esta y es una hebra, apenas una hebra de ARN mensajero. Se llama mensajero pues porque en últimas es el que lleva la información del ADN, lo lleva al ribosoma para sintetizar una proteína. Entonces es un intermediario, es un mensajero. Entonces aquí podemos ver que este ARN mensajero es traducido, aquí dice traducción del ADN por el ribosoma, y esa traducción implica que este ARN se lee y se produce una cadena polipeptídica. Posteriormente, hay lo que llaman un plegamiento de la proteína por chaperonas, que las chaperonas son las proteínas encargadas de plegar otras proteínas. ¿Qué es plegar? Darle la forma, la estructura tridimensional adecuada para que cumpla su función. Entonces, aquí en este caso vemos el caso del gen de la exoquinasa, ¿listo? Que es el que convierte, el que fosforila la glucosa. Entonces, la glucosa, al ser fosforilada, la fosforila en el carbono 6 y se llama, pues entonces, glucosa 6-fosfato porque tiene un fosfato en el carbono 6.
Entonces, en este caso, lo importante es que sepan cómo se va dando el proceso, ¿listo? Más allá de esta enzima en específico. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos para comprender el ADN? Quiero que sepan las características básicas para que se queden con eso. Entonces, miren, primero es la característica de la complementariedad de las hebras, ¿listo? De las cadenas. Lo que les había dicho, si yo tengo aquí un 5' porque termina por un grupo fosfato y aquí tengo un 3' porque termina en el grupo H o hidroxilo del carbono 3 del azúcar, entonces yo voy a tener lo contrario, van a ser digamos, va a ser lo contrario por la otra. Entonces, en el otro lado va a tener 3' arriba y 5' abajo. Entonces, eso es clave que ustedes lo tengan en cuenta. Siempre va a ser así. Y como van a ver, pues la complementariedad, como se nota, va a ser en el sentido de, si yo tengo una citosina, voy a unirme con una guanina. Si tengo una adenina, voy a unirme con una timina. Si tengo otra adenina, timina y así. ¿Listo? Esa es la lógica. Siempre va a pasar así. ¿Listo? Perfecto. Entonces, esto es lo que quiero que tomen en cuenta, que es muy importante. Ahora, acá ustedes pueden ver otra característica importante y más, y de forma especial, en el caso de la replicación, ¿listo? Entonces, esto es muy clave que ustedes lo tengan en cuenta, y es que cuando hay replicación del ADN, hay una característica que es la semiconservatividad, que el ADN es semiconservativo cuando se da la replicación. ¿Qué significa que sea semiconservativo? Que yo cuando voy a replicar, lo que hago es, yo tengo una cadena de ADN, ¿listo? Lo que voy a hacer es abrir esa cadena, romper esos puentes de hidrógeno. Entonces aquí ven que esta cadena que está unida se separa, ¿listo? Entonces miren, sigan esta azul. Y voy a empezar a utilizar unas cadenas de una proteína que se llama ADN polimerasa para sintetizar ADN y para duplicar ese ADN. Y que en vez de tener una sola estructura, voy a tener dos, como acá, ¿sí? De ADN. Ahora, ¿qué significa esta imagen? Que yo siempre cuando haga la replicación voy a guardar, voy a mantener una hebra original de ADN. Entonces miren que esta nueva molécula de ADN va a tener una hebra original y va a tener una hebra nueva recién sintetizada. ¿Listo? En este caso, lo mismo. Voy a tener una hebra antigua de ADN y voy a tener una hebra nueva recién sintetizada de ADN. Entonces se llama semiconservativa, la característica semiconservativa del ADN, porque cuando yo voy a hacer replicación, siempre voy a conservar la mitad o una hebra de las originales. ¿Listo? Entonces aquí tenemos dos hebras unidas entre sí, dos cadenas. Cuando se da la replicación, una cadena va a quedar con una de las moléculas de ADN y otra cadena va a quedar con otra de las moléculas de ADN. Y respectivamente, para cada molécula se va a sintetizar una nueva cadena de ADN y una nueva cadena de ADN, que es lo que está en rojo. ¿Listo? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque es una característica crucial del ADN. Entonces, acá ustedes pueden ver cómo se da la estructura principalmente del ADN. Ya les dije que era helicoidal, sí, que era una en forma de hélice, pero además quiero que sepan, que tomen en cuenta y luego se los muestro, cómo el ADN puede tener superenrollamientos, ¿listo? Superenrollamientos, es decir, que se puede, no solo puede estar en hélice, sino que además se puede enrollar sobre sí mismo porque es muy compacto. Y esos superenrollamientos pues se dan simplemente como si fueran el cable de un teléfono, ¿listo? Entonces para que lo tengan un poco en cuenta, pero luego les hablo bien. Aquí hay unas características que ustedes pueden tomar en cuenta y es que el ADN tiene secuencias específicas, ¿listo? Entonces puede tener secuencias en las que esta secuencia se lee igual que esta, por ejemplo, pero al revés, ¿listo? Entonces yo puedo tener aquí en 5' esta secuencia T, T, A, G, C, A, C, y en la otra hebra, que va a ser lo contrario, recuerden que aquí 5' aquí va a ser 3',
voy a tener una que es CACGATT. Miren que esto es lo mismo que esto, solo que al revés, ¿sí? Entonces, miren, si yo comienzo desde acá, CACGATT. Y acá va a ser lo mismo, solo que de izquierda a derecha. Aquí va a ser derecha a izquierda. Entonces, CACGATT. Entonces, un palíndromo es cuando se termina leyendo de la misma forma de un lado o el lado contrario. ¿Listo? Entonces, aquí voy a tenerlo de un lado y en el lado contrario, que va a ser esta, también va a tener la misma secuencia, solo que pues antiparalelo. ¿Listo? Ahora, acá pueden ver lo que también una repetición de la secuencia, pero en forma de espejo. Entonces, mire, imagínense que aquí hay un espejo, ¿sí? Y pues lo que hay de derecha a izquierda va a ser lo mismo que va a haber de izquierda a derecha. Entonces, si seguimos esto, a ver, de derecha a izquierda, CACGATT, y de izquierda a derecha, de aquí a acá, CACGATT. Entonces, eso es lo que se llama una secuencia en espejo, ¿listo? Porque estas dos son iguales, pero como si tuvieran un espejo acá. Entonces, por eso se llaman repetición en espejo, ¿listo? Y estos son simplemente como secuencias que se dan. A veces así se distribuye el ADN. Esto es importante que lo tengan en cuenta, simplemente como un dato, ¿listo? No es que se lo aprendan así de memoria, pero sí que sepan qué es un palíndromo, cómo se ve el palíndromo y cómo se ve una repetición en espejo. Y acá ustedes pueden comprender de forma un poco más sintetizada, más rápida, cómo se da eh, el proceso de la replicación, de la transcripción y de la traducción. Entonces, miren, aquí yo en el ADN voy a tener la secuencia de bases nitrogenadas, aquí lo pueden ver, citosina con guanina, guanina con citosina, timina con adenina, así va a estar. Aquí van a ver las interacciones de los puentes de hidrógeno y van a ver aquí de nuevo 5', 3', 3', 5'. Y de aquí yo leo esto y genero una ARN mensajero a través del proceso de transcripción, como les había dicho ya, y voy a generar la molécula. Miren que acá en vez de timina voy a tener uracilo. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? En este caso, yo voy a estar leyendo es la hebra 3', 5', porque miren, voy a leer, entonces si tengo guanina, ¿qué voy a sintetizar? Citosina. Si tengo citosina, guanina. Si tengo adenina, normalmente sería timina, pero como es una molécula de ARN, voy a tener uracilo y así. Ahora, yo voy a tener que comprender que el ARN mensajero está organizado en subunidades de información que son conocidos como codones. ¿Listo? Los codones. Los codones son subunidades de 3 bases nitrogenadas que me indican cuando llegan al ribosoma la formación o la síntesis de un aminoácido en específico. Y entonces estos codones van a estar en secuencia, miren, de A3. 3, 3, 3, 3. Cada codón me va a decir, oiga, sintetice este aminoácido en específico. ¿Listo? Eso es muy importante, porque miren que de CGU me va a decir, oiga, sintetice arginina. GGA va a ser, oiga, sintetice glicina. UAC, oiga, sintetice tirosina. ACU, oiga, treonina. Y así, fenilalanina, alanina, valina, serina. ¿Listo? Y aquí van a recordar lo que ya habían visto en proteínas y es que el polipéptido puede tener un terminal amino y un terminal carboxilo, así de sencillo. Y de esta forma el ribosoma va a leer esto, va a leer de a codones, de A3, de A3, de A3, de A3 y va a ir pegando estos aminoácidos para formar la cadena polipeptídica. ¿Listo? Esto es lo más importante que ustedes deben tomar en cuenta. Ahora, acá les voy a mostrar un poco cómo funciona ese tema de los exones y los intrones, porque es un concepto muy importante que también se les debe quedar grabado, ¿listo? Entonces, miren, aquí ustedes van a ver los exones. Los exones lo que ustedes ven en azul y los intrones lo que ustedes ven en gris. Los exones son las regiones del ADN que codifican para una proteína. Entonces, es las partes del ADN que me van a dar la información necesaria para sintetizar una proteína. Y los intrones son aquellas regiones del ADN que no tienen esa función de codificar, es decir, no me tienen esa función de sintetizar, un polipéptido o una proteína. Pero son importantes para otras funciones de regulación. Pero para yo sintetizar no lo necesito. ¿Listo? Entonces,
Miren tan pequeños que son estos exones, ¿listo? Eso significa que los exones en última son un porcentaje más pequeño que los intrones dentro del ADN, pero son una función importantísima porque son los que permiten sintetizar ese polipéptido, esa proteína. Entonces, cuando yo leo este ADN, yo voy a sintetizar una proteína específica de ARN. Aquí no la pueden ver. Aquí, por ejemplo, este es el gen de la ovalbúmina y el gen de la cadena beta de la hemoglobina. Ahora, lo que quiero que sepan es que cuando yo voy a sintetizar el ARN, sintetizo inicialmente y leo todo esto. Pero luego de leer todo esto, como estos intrones yo no los utilizo para codificar, tengo que quitarlos y este va a ser el proceso de maduración del ARN. ¿Cómo se va a dar ese proceso de maduración del ARN? Quitando estos intrones, los voy a quitar y voy a unir los exones. Desquito este intrón, uno de estos dos exones, quito este intrón, uno de estos dos exones, quito este intrón, estos dos exones, y de esa forma voy a formar un ARN mensajero madurado. Hay otros procesos que se relacionan también con la maduración, pero esto es uno de los más importantes. ¿Cómo se llama ese proceso en el que yo retiro intrones y uno los exones? Splicing. ¿Listo? Ese va a ser el splicing. Y me va a permitir que yo, cuando llegue ese ARN mensajero, que en este caso hay ADN, pero le estoy diciendo, es cuando llegue el ARN mensajero al ribosoma, ya llegue listo para ser leído y para sintetizar una cadena polipeptídica y una proteína. ¿Listo? Esto que ustedes ven acá es base pairs, que significa pares de bases. ¿Listo? Entonces se refiere a cuántos pares de bases hay en esta región. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y eso es principalmente. Esta lógica de los intrones y los exones se da principalmente en las células eucariotas. ¿Listo? Eucariotas.